Este, estaba viendo también en el chat de los maestros que, no sé, tenían alguna situación particular de que no les gustaba que los grabaran. No sé si es porque digan alguna cosa que hagan que los despidan o por alguna situación así rara. Entonces, yo no tengo ningún problema de que me graben en las clases. De todas maneras, yo las estoy grabando, se las subo hoy, se los prometo, es que no he tenido tiempo. Otra cosa importante, como hay cositas de pacientes y eso, si quieren, nada más no lo suban a YouTube y esas cosas, porque a pesar de que tengo las iniciales de que los pacientes no tienen bronca para no tener ningún problema con eso. Pero ustedes pueden verlo en su casa sin ningún problema. No tengo ningún problema de que cenen ni lo que sea. Obviamente solo traten que no salgan en su cámara si están, pues no sé, acostados en su cama o alguna cosa así y traten de poner atención, porque creo que eso es lo que se estaban quejando los maestros de que dejaban grabando y los dejaban hablando solos. Nada más. ¿Alguna duda que tengan ahorita de lo que vimos en las clases pasadas? No, pero está bien. Sí. Oh, claro, entonces, ¿sí soy bueno o no? Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar ahora la clase de síndromes neurológicos. Ya habíamos visto que haciendo una buena interrogación y haciendo una buena exploración neurológica, nosotros podíamos pensar en algún síndrome neurológico particular, combinando esto para llegar a un diagnóstico. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son como las combinaciones o puntualizar un poquito estos síndromes que nosotros podemos describir en los pacientes que tienen alguna patología neurológica, ¿sale? Entonces, esto está hecho orientado para neurólogos y para neurocirujanos. Es una clase que les di a sus compañeros en la rotación pasada cuando estaban a cargo de mí. Y pues obviamente, si llegásemos a acabar esta clase el día de hoy, yo propongo, aunque no viene en el programa como tal, darles una clase de estudios diagnósticos neurológicos. O sea, de que aprendan cómo hacer una punción lumbar, de que aprendan cómo leer las resonancias magnéticas, qué es un T2, qué es un T1, porque he visto, si algo he visto es que la gente no sabe ver estudios de imagen y eso pues también es importante en neuro, ¿no? Sobre todo la resonancia que a veces es bien complicada de poder leer porque inclusive a nosotros que ya estamos haciendo la especialidad es un rollo. Entonces vamos a empezar por la clase de síndromes neurológicos, ¿sale? Pues entonces, ¿cuál es lo que habíamos visto en cuanto al interrogatorio? Pues era bien, bien importante que nosotros tuviéramos esta fineza al interrogar signos y síntomas, ¿no? Acuérdense que el signo es lo que ustedes pueden ver en el paciente y el síntoma es lo que el paciente va a referir de una manera subjetiva. No es lo mismo que yo diga, "Ah, tengo sensación de disnea o falta respiratoria, disnea", a que ustedes vean en un paciente que el paciente trae aleteo nasal y disociación tóraco-abdominal. Esos son los signos de un síntoma que el paciente les está refiriendo, ¿ok? Les había comentado que la temporalidad era súper importante en el diagnóstico neurológico porque no es lo mismo una patología de inicio agudo que una patología de inicio o que es una evolución, digamos, tórpida y una evolución que va avanzando con el tiempo. Eso también es bien, bien importante determinarlo porque eso sí va a variar muchísimo en cuanto al diagnóstico. Lo más importante en neuro, para que no nos perdamos, es justo, como dicen en Estados Unidos, bueno, en inglés, el Chief of Presenting Complaint, ¿no? ¿Cuál es la causa del paciente para ir a la consulta, ¿no? ¿Qué es lo que le está molestando? Porque muchas veces ustedes les van a encontrar a los pacientes cosas y los pacientes inclusive ni se van a dar cuenta de eso. O sea, muchas veces el hallazgo es porque tú lo hiciste, no porque el paciente se queje de él, porque el paciente, bien o mal, como convive todo el tiempo consigo mismo, muchas veces no se da cuenta de su déficit, a menos de que los demás se den cuenta por eso. Otra cosa bien, bien importante es qué entiende por o a qué le llama eso. Hay gente que les va a llegar con unos términos acá que yo denomino mexicanicismo, ¿no? Es que tengo entuertos, doctor, y es que me duele la panza, y es que tengo giotes, ¿no? Y tú, ¿qué es eso, no? Nadie te enseña eso en la carrera, pero muchas personas que ustedes van a ver en los hospitales, acuérdense que son mucha gente indígena, mucha gente que viene de otros estados de la República, que hablan otras lenguas y dialectos y que es muy difícil a veces nosotros podernos comunicar. Acuérdense que México es un país todavía con una gran cantidad de analfabetas. Entonces, siempre traten de preguntarle al paciente a qué le llama eso, ¿no?
porque muchas veces nosotros es difícil que en la facultad vayamos a entender o aprender esas cosas. Realmente lo que uno aprende es un lenguaje técnico médico, pero no nos enseñan el lenguaje cotidiano de las personas. Y eso es algo que pues depende mucho de la cultura, ¿no? No es lo mismo lo que signifique paja aquí en México que paja en España y que paja en Argentina, y ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Entonces hay que ser muy precisos con lo que los pacientes les están diciendo. Siempre pregúntenle, oiga señora, disculpe mi ignorancia, pero no sé qué significa giote, dígame qué es eso, ¿no? Ah, no, pues es esta bola que traigo, ¿no? Así es mucho más sencillo que ustedes puedan comprender eso. Y muchas veces no es infrecuente que ustedes vayan a tener que hacer un interrogatorio indirecto. ¿A qué le llamamos interrogatorio indirecto? Cuando un paciente no tiene la capacidad de comunicarse con ustedes y que tienen que utilizar a alguno de sus familiares para poder hacer eso. En neuro, eso va a pasar muy seguido. ¿Ok? Entonces, aquí les pongo unas tablitas en las que, como pueden ver, aquí hay unas gráficas en las que toman en cuenta, digamos, la discapacidad, el aumento de la discapacidad y el tiempo de evolución. Y ustedes pueden ver que hay unas que son lineales, pueden ver que unas que están escalonadas, que tienen un pico, digamos, en el que tienen a lo que le llamamos flare, o sea, un ataque agudo, que después remite, pero nunca regresan al basal y vuelven a tener otro, y así es como van deteriorando hasta que se torna lineal. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas de las enfermedades neurológicas van a tener este tipo de evoluciones. Algunas van a ser lineales, o sea que vamos a tener un deterioro constante del paciente hasta que llegue la muerte, o vamos a tener unos periodos como de luna de miel de la enfermedad, en los que el paciente va a tener, digamos, una disfunción neurológica, pero va a regresar a su basal. Hay en otros en los que vamos a tener un paciente que va a tener un ataque agudo de una disfunción neurológica, va a recuperar un poco con el tratamiento, pero nunca va a regresar a su basal. Y hay pacientes que van a tener este tipo de evoluciones. Aquí les enseño, por ejemplo, otra tabla en la que viene el tiempo al el establecimiento digamos, de la debilidad, y el que el paciente no tenga debilidad a la parálisis. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí, por ejemplo, en el síndrome de Guillain-Barré, que después vamos a ver en el CIDP, que es otro tipo de enfermedad desmielinizante, y el Guillain-Barré con otra cosa agregada, vemos cómo es, digamos, cómo es que estas enfermedades empiezan a dar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el síndrome de Guillain-Barré, en el cual tenemos que aumenta, digamos, tenemos el proceso, empieza esta enfermedad y el paciente tiene un deterioro muy importante de la movilidad hasta que llega, digamos, a una parálisis. Sin embargo, cuando nosotros le colocamos la inmunoglobulina intravenosa, que es el tratamiento, vemos cómo el paciente vuelve a recuperar y casi recupera su basal, ¿no? Aquí tenemos otra enfermedad, por ejemplo, el Guillain-Barré, que viene ya como mezclado con alguna otra enfermedad, en el que tenemos esta decaimiento, el paciente recupera con la inmunoglobulina, pero vuelve a bajar, recupera algo, vuelven a administrarle inmunoglobulina y vuelve a recuperar, pero nunca llega a su estado normal. Y en otras, por ejemplo, la CIDP, digamos, estos ya diagnósticos, digamos, son electrofisiológicos. Aquí podemos ver cómo el paciente se va y ya nunca recupera. Es un paciente que obviamente tuvo una variante desmielinizante que es súper agresiva, que el paciente llega a un decaimiento de su función motora y que no la recupera. Entonces, eso es bien importante cuando nosotros hablemos de enfermedades neurológicas. Por ejemplo, aquí tenemos otras enfermedades que también son muy útiles para que nosotros podamos explicar estos fenómenos que se presentan en las enfermedades neurológicas, tomando en cuenta también el tiempo, si es que se presenta un evento agudo, y la función cognitiva. Ya después, cuando nosotros veamos la clase de deterioro cognitivo y demencia, se van a dar cuenta que hay varios tipos de demencia y que hay varios tipos de decaimiento cognitivo secundario dependiendo qué tipo de demencia tenga el paciente. El diagnóstico, de hecho, se va a hacer con la temporalidad, ¿no? Entonces tenemos un paciente, digamos, que se encuentra en una situación normal
y que tiene una demencia primaria, por ejemplo, demencia tipo Alzheimer, ¿no? Ustedes, como saben, las demencias son enfermedades neurodegenerativas que van a llevar al deterioro, digamos, sostenido del paciente hasta que este paciente pues llegue a la muerte. Aquí podemos ver cómo de estar en un estado normal va a haber un decaimiento constante de la función cognitiva que es casi lineal, pero se mantiene constante en el tiempo, ¿ok? Empezamos aquí con déficits muy sutiles que apenas pueden ser reconocibles por la gente que los conoce, déficits ya más obvios y ya en la parte inferior, cuando el paciente ya está completamente discapacitado y que requiere de su familia para poder vivir, por ejemplo, que ya tiene apraxia del vestido, que ya tiene apraxia para poder comer, es un paciente que ya depende completamente de su familia. Aquí, por ejemplo, podemos poner la demencia multiinfarto. Aquí tenemos un paciente normal que presenta un evento vascular cerebral, tiene un deterioro cognitivo, pero se mantiene, digamos, con esa nueva basal hasta que llega otro infarto y lo baja más. Como pueden ver, la evolución es escalonada. Si el paciente solo tiene un evento vascular cerebral y tiene déficits sutiles y no vuelve a tener otro evento vascular cerebral, se va a quedar en esta nueva línea basal. A diferencia de pacientes que tienen múltiples infartos y que van a generar este decaimiento paulatino, más que paulatino, como escalonado. ¿Por qué? Porque se están agregando estos déficits secundarios a los infartos. Y aquí, por ejemplo, tenemos otro en el que dice que tenemos una superimposición de un problema agudo en un paciente que ya de por sí tenía deterioro. Entonces, por ejemplo, podemos tener un paciente que tuvo esta enfermedad multiinfarto y después se cayó, se pegó en la cabeza y es un hematoma subdural, ¿no? Eso le va a generar un déficit muy importante neurológico. Al paciente se le opera y puede recuperar algo, pero no va a regresar a su basal porque su nueva basal va a ser esta. Pero pueden ver que aquí es como mucho más pronunciada esta pendiente, ¿no? Como el deterioro es importantísimo, pero logran recuperar algo. A diferencia de este que es mucho más escalonado y este que es de una progresión mucho más lenta. Eso es algo bien, bien importante que se pueden dar en las enfermedades neurológicas. Por ejemplo, las enfermedades desmielinizantes que son autoinmunes, muchas de ellas van a tener este tipo de situaciones en las que el paciente se puede mantener con el tratamiento en una basal neurológica, pero si empieza a tener ataques agudos, este paciente va a tener un deterioro cada vez mayor. Entonces, ya habíamos visto que al paciente le teníamos que hacer ciertos interrogatorios. Ante todo, hay que recordar que la exploración neurológica es parte de la exploración física general de un paciente. Entonces, no se les olvide que el paciente no solo va a llegar por dolor de cabeza. A este paciente hay que revisarle absolutamente todo. Es un paciente al que se le tiene que checar lo mismo que ustedes le revisarían a cualquier paciente, ¿no? Cuando nosotros hacemos este interrogatorio por aparatos y sistemas, es buscar esta forma de enfoque neurológico para ver qué pacientes, de qué se puede quejar el paciente que pueda tener un correlato con alguna patología neurológica. Por ejemplo, pacientes con historia de crisis convulsivas o pérdida de la conciencia que no sabemos por qué. O sea, de estos pacientes que se desmayan y no sabemos ni por qué, ¿no? Pacientes que tengan cefalea, que tengan vértigo o mareo, que tengan pérdida de la visión, que vean doble, que tengan dificultad para escuchar, que tengan tinnitus, que es esta sensación de tener como un pitido en el oído, que tengan dificultad para tragar o para hablar, que tengan debilidad, dificultad para la movilidad o movimientos anormales, que tengan sensaciones de cosquilleo o de adormecimiento, que tengan temblor, problemas con la marcha, con el balance o con la coordinación, dificultad del control de su interiano o de la función sexual. Hay muchas enfermedades neurológicas que pueden presentarse con situaciones como disfunción eréctil, etcétera, que es también bien, bien importante tomarlas en consideración. Dificultades en la memoria o en el pensamiento, que los pacientes tengan alteraciones del sueño y que tengan también síntomas depresivos, porque no todas las depresiones van a ser secundarias a una patología depresiva, porque puede haber algunas patologías, por ejemplo, tumores o algunas situaciones que pueden generar este tipo de problemas en pacientes. Entonces, nosotros ya hemos visto en el examen neurológico, todo lo que les di la clase pasada está aquí, ¿no? Vimos cómo revisar el estado mental, el nivel de conciencia de despierto, perdón,
que es lo que llaman mucho en el inglés, ustedes lo van a ver como el arousal, eh, el nivel de despierto, de atención, de cooperación, si está orientado, la memoria, cómo está la reciente y la remota, el lenguaje, todas las situaciones que se tienen que valorar del lenguaje, el problema del cálculo, la confusión derecha-izquierda, la apraxia del digital, la grafia, que son estas imposibilidad, por ejemplo, para escribir, apraxias, negligencias, algunas tareas de secuenciación, los datos estos de liberación frontal, que tengan problemas en la lógica y en la abstracción, alucinaciones, cambios en el estado de ánimo, los nervios craneales que ya vimos todo esto, el examen motor, que ya vimos que era si tenían movimientos anormales, cómo estaba el músculo, cómo estaba el tono, si funcionaba o no funcionaba, los reflejos, la coordinación, que tiene que ya ver con la parte cerebelosa, el test de Romberg, que ese es un test muy importante que ya después les explicaré, que se utiliza mucho para valorar la propiocepción de las vías posteriores, y el examen sensitivo, ¿no? Prácticamente esto es todo lo que les di en la clase pasada, que nada más esto es un recordatorio de lo que nosotros tenemos que hacer. Justo ahora vamos a ver, como les di desglosada la clase de la vez pasada, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a desglosar cada una de los, digamos, problemas, bueno, de cada una de las partes de la exploración neurológica, cuáles son los síndromes más comunes que podemos encontrar de acuerdo a las alteraciones de estas cosas, ¿no? Entonces, hay que recordar que como habíamos visto en la clase pasada, todo es jerárquico. Entonces, lo primero que vamos a revisar en los pacientes, pues es el examen mental, ¿no? Y aquí es importante que durante la entrevista nosotros podamos valorar algunas cosas sin necesidad de tener que examinar al paciente. Por ejemplo, cómo está su apariencia, cómo está su comportamiento motor, cómo se encuentra en cuanto a su estado digamos, de ánimo, si habla mucho o no, cómo está su pensamiento y cuál es su percepción. Mientras que, pues, ya después, con más tiempo, con este examen mini mental, ya nosotros vamos a poder valorar, pues, la atención y la concentración, el lenguaje, la memoria, constructos, algunas situaciones del cálculo, la abstracción, el juicio y las praxias, ¿no? Hay otro test que también es muy útil para hacer esta valoración, aparte del mini mental test, que se llama MOCA. Y MOCA obedece al Montreal Cognitive Assessment, y es por eso que tiene esas siglas. Y el MOCA nos ayuda también a hacer otro tipo de valoración. El MOCA también se lee de ciertas formas. Tenemos un puntaje de 30 puntos en el cual pues checamos algunas cosas que por ejemplo no se revisan tanto en el mini mental, como por ejemplo la función ejecutiva y visoespacial. Aquí les pedimos a los pacientes que empiecen por ejemplo con el 1, después la A, después la lógica diría que tiene que seguir el 2 con la B, etcétera, etcétera, que esto lo tienen que hacer los pacientes y después tienen que copiar este cubo, ¿no? Y aquí, como les dije, el reloj es una prueba bien importante, entonces aquí les piden que el paciente escriba o dibuje un reloj y que nosotros con esta hora en particular o la hora que ustedes quieran y nosotros lo tenemos que calificar para ver cómo está el puntaje en cuanto a visoespacial y ejecutivo. Después, la nominación, qué es esto, qué es esto, qué es esto, y también eso nos da 3 puntos. Después le pedimos al paciente que lea tres palabras y que se tiene que acordar de ellas y repetirlas posteriormente y se le van a preguntar 5 minutos después otra vez para ver si es que el paciente las recuerda. Pueden utilizar muchas, pero aquí, por ejemplo, estoy utilizando cara, iglesia, margarita y velvet, ¿no? Que ahorita no me acuerdo qué era velvet. Velvet era un color, ¿no? No, no me acuerdo. Velvet era. Ya ni me acuerdo qué era Velvet. Me acuerdo nada más del pastel, ¿no? Pero no me acuerdo bien, pero creo que también es. Bueno, ahorita lo busco porque no me acuerdo. Es terciopelo, doctor. ¿Eh? Terciopelo. Terciopelo, sí, disculpen, luego se me va la onda. Les digo que la guardia hace daño, se van a dar cuenta de eso. Después, ver la tensión. En el paciente le pedimos que lea una lista de dígitos y le pedimos que lo haga digamos,
cómo lo ve y después que lo haga al revés, ¿no? Por ejemplo, aquí le podemos decir también al paciente que lea una lista de letras y que todas las que encuentre las circule, ¿no? Y eso nos ayuda a valorar mucho la atención. Por ejemplo, que también restar de 100, 7 en 7, ese nos ayuda también para valorar atención y cálculo, ¿no? En el lenguaje, nosotros les podemos decir unas frases que le pedimos a los pacientes que nos puedan repetir y ahí nosotros ya verificamos cómo está la fluencia de su lenguaje, si el paciente es capaz de repetir todo, etcétera, etcétera. En la abstracción, pues también nosotros hacemos algunas pruebas de abstracción y aquí en el Delayed Recall es donde le preguntamos al paciente si se acuerda de las palabras que ya habíamos platicado de él. Si nos dice sí o no. Y después verificar si el paciente está orientado, ¿no? En tiempo, en qué año nos encontramos, en qué mes, etcétera, etcétera. Y nosotros ya terminamos determinando el puntaje, ¿no? Aquí hay que agregar un punto si el paciente es menor de 12 años, porque eso ya también muchas veces se estandarizan con ciertas poblaciones y siempre hay que hacer ajustes de acuerdo a la edad, ¿ok? Porque muchas veces hay pacientes que, por ejemplo, si son analfabetas o no saben escribir o muchas cosas, pues nosotros el paciente no va a lograr contestar estas preguntas porque estas preguntas sí requieren de de cierto background cognitivo, ¿no? Entonces, todo esto es lo que ya habíamos visto y ahorita vamos a ver cuáles son las alteraciones que nosotros podemos encontrar aquí. El primero son los síndromes de alteración del estado de despierto, que los vamos a ver con muchísima más detenimiento cuando veamos la clase de coma, deterioro rostrocaudal y todo eso que les platicaba del Plum y Posner. Aquí en el síndrome de alteración del estado de despierto, lo vamos a denominar como todos los síndromes en los cuales el paciente no esté completamente despierto. Si ustedes ven a un paciente somnoliento, con estupor superficial, con estupor profundo o en coma, eso se va a determinar como síndrome de alteración del estado de despierto. ¿Por qué? Porque el paciente no está despierto. Que en el sistema nervioso central son las estructuras que pueden generar un deterioro en el sistema un deterioro en el despierto. ¿Alguno de ustedes podría decirme alguna estructura que a ustedes se les ocurra? ¿Qué, perdón, doctor? ¿Qué estructuras en el sistema nervioso central están encargadas del estado de despierto? O sea, si se me lesiona esa área, me va a comprometer el estado de despierto, porque el paciente no esté como tal despierto. ¿El hipotálamo, doctor? Ok, el hipotálamo es una buena opción. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hola, ¿la glándula pineal podría ser? No precisamente, pero buen intento. ¿No era el núcleo supraventricular, doctor? ¿Qué pasó? ¿No era el núcleo supraventricular, algo así, del ciclo circadiano? No es supraventricular, es el supraquiasmático, pero no Sí, me necesariamente. confundo. No te preocupes, no pasa nada, tranquilo, pero bien que participen. Entonces, les voy a decir cuáles son las estructuras principales que les van a generar deterioro en el estado de despierto. Que tengan una lesión muy difusa y importante en la corteza cerebral genera deterioro del estado de despierto, ¿ok? Que tengan una lesión muy importante como pueden ver en esta imagen, ven que tienen una lesión muy difusa en toda la sustancia blanca, eso puede generar un deterioro del estado de despierto. Aquí les estamos mencionando o les estamos poniendo otras estructuras importantes que es principalmente el hipotálamo y el tálamo, el diencéfalo. Lesiones difusas del diencéfalo, específicamente si son bilaterales, pueden generar deterioro del estado de despierto. Y ahorita les voy a decir por qué. Y lesiones en el sistema reticular activador ascendente del tallo cerebral, que se localiza en el tegmento del mesencéfalo, del puente y parte del bulbo raquídeo. Esas lesiones pueden generar deterioro en el estado de despierto porque simplemente les están dando un llegue a su switch de on del cuerpo. ¿Por qué en el tálamo? ¿Por qué en el diencéfalo también hay? Porque este sistema reticular activador ascendente también tiene
parte de sus núcleos reticulares o de su sustancia reticular muy pegada hacia el sistema ventricular, digamos. En la pared del ventrículo, a los lados se encuentran, por ejemplo, los núcleos reticulares del tálamo y algunas otras estructuras que obedecen a este sistema reticular activador ascendente, que si se lesionan pueden generar deterioro del estado del despierto del paciente y que el paciente pueda tener un deterioro que ya no se recupere, ¿ok? Y la lesión muy difusa de la corteza es simplemente decir que todos los caminos que ya llevan hacia la conciencia, pues están bloqueados. Entonces, por eso una lesión muy difusa de la corteza también puede generar deterioro del estado despierto, ¿no? Que no es lo mismo eso que un síndrome encefalopático. Ahorita les voy a decir cuál es el encefalopático, el encefalítico, etcétera, etcétera. Entonces, el encefalopático se describe como una disfunción encefálica que puede ser aguda o subaguda. Aquí podemos meter, por ejemplo, dentro de estos síndromes encefalopáticos, por ejemplo, el delirium o lo mismo que el síndrome orgánico cerebral. El delirium es una disfunción, digamos, del sistema nervioso central secundaria a algo más. ¿Por qué? Los pacientes, por ejemplo, que son viejitos y que tienen un insulto mayor al sistema nervioso, ya sea metabólico, por tumores, por cirugía, por trauma, por problemas metabólicos, estos pacientes son pacientes que van a tener alteraciones, estos son justo los criterios diagnósticos, los pacientes van a tener problemas de la atención y pueden tener también problemas digamos, de esta orientación. Los pacientes normalmente están inatentos y están desorientados, ¿ok? Estos, digamos, alteraciones se desarrollan en un periodo muy corto de tiempo y algo bien importante que tienen es que son fluctuantes. El paciente puede estar unas horas normal y después el paciente está completamente en otro planeta. O sea, te dice al principio que está bien orientado y todo, y después en una hora el paciente puede estar súper combativo, puede estar inquieto, entonces, o puede estar completamente del otro lado, ¿no? Que está súper dormido, que lo ves todo somnoliento y no obedece a nada, ¿no? Y aquí algo bien importante es que eso es secundario, o sea, a que el paciente presente una condición médica que lo pueda, digamos, digamos que lo provoque, ¿no? Por eso se le llama síndrome orgánico cerebral. Las sinapsis empiezan a disfuncionar. ¿Por qué? Porque el paciente tiene alteraciones metabólicas o alteraciones en alguna parte del cuerpo que genera que haya una disfunción de este sistema nervioso y funciona mal. Por eso, lo principal es decir que está fluctuante, ¿no? Y eso es a lo que nosotros determinamos como un síndrome encefalopático. Hay síndromes encefalopáticos que también pueden ser secundarios, por ejemplo, que no necesariamente es un delirium, por ejemplo, una encefalopatía hepática, una encefalopatía por hiperazoemia en un paciente renal, etcétera, etcétera. Pero a eso es a lo que nosotros denominamos un síndrome encefalopático, que no es lo mismo que un síndrome encefalítico. ¿Por qué? Porque aquí en el síndrome encefalítico ya esta disfunción que nosotros encontramos es inflamatoria, ¿ok? Tiene datos del síndrome encefalopático, pero aquí no obedece a una patología secundaria de otra parte del sistema nervioso o de otra parte del cuerpo, disculpen, o a una alteración metabólica, sino que ya aquí obedece a una inflamación del tejido cerebral. Entonces, para que nosotros podamos decir que el paciente tiene un síndrome encefalítico, la OMS describe que el paciente tiene que tener una causa aguda, por ejemplo, que el paciente presente fiebre, que tengan y cambios en el estado mental, ya sea confusión, desorientación, que presente este mismo delirium o coma, y que el paciente, aparte de tener todo esto, se presente con crisis convulsivas. Eso es algo que va a determinar un síndrome encefalítico. Uno es un paciente que viene desorientado, que está ahí palpando moscas en Turquía, que está en otro planeta, pero es un paciente que no tiene fiebre, puede tener inclusive fiebre si es que tuvieron infección de otro lado del cuerpo, sí la podría presentar, pero aquí los pacientes con delirium nunca van a presentar crisis convulsivas. Y aquí, como ustedes pueden ver, tenemos un síndrome encefalopático al que se le están agregando fiebre
y crisis de nuevo inicio. Eso es lo que determina un síndrome encefalítico. Y aquí el síndrome encefalítico, cuando hablo de patología inflamatoria, no necesariamente es autoinmune, también puede ser infecciosa. Ahí es donde metemos todas las enfermedades como las encefalitis autoinmunes, encefalitis por herpes virus, encefalitis por citomegalovirus, encefalitis por lo que ustedes gusten y manden. Si nosotros pensamos que este paciente va a tener un síndrome encefalítico autoinmune, aquí el inicio, en lugar de ser agudo, el paciente va a tener un inicio que es subagudo, o sea, toma un poquito más de tiempo. Pero aquí el paciente muchas veces va a tener alteraciones de la memoria, datos encefalopáticos o trastornos psiquiátricos. Normalmente cuando tenemos un paciente joven, mujer, que tenga, por ejemplo, un brote psicótico de primera vez, nosotros estamos obligados a descartar que la paciente no tenga una encefalitis límbica, que la más común de las encefalitis límbicas es la encefalitis anti-NMDA, que normalmente en un porcentaje importante de estos pacientes ocurre en pacientes que tienen teratomas en el ovario y los pacientes se ponen súper mal. Y una vez que a las pacientes se les quitan, obviamente se les dan inmunoglobulina o se les hace plasmaféresis y aparte se les quita este tumor, las pacientes mejoran de una manera muy, muy importante. Dentro de eso, los pacientes pueden tener déficits focales, pueden tener crisis no explicadas por otras causas, pueden tener en su líquido cefalorraquídeo algo que nosotros denominamos pleocitosis, que es el hecho de que haya células inflamatorias. El líquido cefalorraquídeo normalmente no debe de tener células. No es normal. Si encontramos nosotros células, a eso le llamamos pleocitosis. Y nosotros podemos considerar una pleocitosis a partir de 5 células por milímetro cúbico de líquido cefalorraquídeo que obtengamos. Y siempre que tengamos esta sospecha, hay que hacer un estudio de imagen contrastado, una resonancia magnética, que nos va a dar ciertos datos muy sugerentes de esta enfermedad, ¿ok? Hasta ahorita vamos bien. Entonces ya sabemos que es un encefalítico y un encefalopático, ¿no? Y el deterioro del estado despierto. Ahora vamos por el deterioro del síndrome del deterioro cognitivo. Entonces, para que nosotros podamos determinar un síndrome de deterioro cognitivo, tenemos que identificar alguna alteración en cualquiera de estas funciones cognitivas. Por ejemplo, la percepción motora, la función perceptual y motora, que es la percepción visual, el razonamiento visoconstruccional, la coordinación perceptual motora, en el lenguaje, la nominación, el encontrar palabras, la fluencia, la sintaxis y la gramática y el lenguaje receptivo. En la memoria y el aprendizaje, que nosotros tengamos la posibilidad de recordar con, digamos, sin ninguna clave y recordar con ayuda, la recognición de nuestra propia memoria, que se denomina semántica y autobiográfica, nuestra memoria a largo plazo y el aprendizaje implícito. En la cognición social, el reconocimiento de emociones, la teoría de la mente y esta autopercepción nuestra. En la atención compleja, que mantengamos una atención sostenida, que podamos dividirla, que sea selectiva y que también tengamos cierta rapidez de procesamiento. Y en la función ejecutiva, cómo es que nosotros planeamos, cuál es nuestra forma de tomar decisiones, nuestra memoria de trabajo, este feedback a nuestra respuesta, la inhibición de algunas de nuestras, digamos, actitudes, que nosotros podamos inhibir ciertas cosas y también la flexibilidad que tiene nuestra mente. Cuando nosotros encontramos alguno de estas, deterioro en algunas de estas cosas por quejas principalmente de los pacientes o de sus familiares, nosotros tenemos que determinar si ese deterioro cognitivo es un deterioro cognitivo leve o es un deterioro cognitivo que ya obedece a un trastorno o una demencia. Demencia se define como la patología en la que el paciente va perdiendo estos hitos que adquirió durante su desarrollo y que va a deteriorar al paciente y va a disminuir su calidad de vida. Entonces, para que nosotros describamos, por ejemplo, un desorden neurocognitivo mayor o sospechando de una demencia,
nosotros tenemos que tener una evidencia de un deterioro significativo en en algún dominio cognitivo, ya sea uno o más, y que esto interfiera con la vida diaria del paciente. Si este deterioro cognitivo, el paciente digamos, no tiene problemas con este deterioro, pues simplemente se va a quedar como un deterioro cognitivo y ya, leve, porque no va a generar una disfunción en la vida del paciente. Si la genera, ahí nosotros ya tenemos que descartar obligadamente un deterioro cognitivo mayor que pudiera obedecer a un tipo de demencia, ¿no? Hay otra cosa que también tenemos que mencionar. Si un paciente tiene un deterioro cognitivo que sea muy rápido, progresivo, aquí tenemos que sospechar en otras enfermedades, como por ejemplo, no sé si alguna vez escucharon la enfermedad de las vacas locas. Eso es una enfermedad que se denomina Creutzfeldt-Jakob, que es una cosa que se llama encefalopatía espongiforme. Es una enfermedad por priones, ¿ok? Los priones no son bichos, no son virus, no son protozoarios, no son bacterias, son proteínas mutadas que hacen que al estar mutada esta proteína priónica, muten otras proteínas y se haga una cadenita de mutaciones en las proteínas y esto lleva a la destrucción de los encéfalos. Normalmente son pacientes jóvenes, pacientes con antecedentes, por ejemplo, de canibalismo, el Kuru, así se determina esta enfermedad, le daba mucho, por ejemplo, a los aborígenes que comían carne humana. Y ahí es como se descubrió esta enfermedad. Entonces, para considerar que una demencia es rápidamente progresiva, tiene que tener menos de un año de evolución. Y aquí sí tenemos que hacer una investigación muy extensiva de los pacientes, porque todo lo que utilizó ese paciente se tiene que tirar a la basura prácticamente, porque si yo lo utilizo en otra persona, puede haber proteínas priónicas ahí y darle el Kuru a otra persona, bueno, darle este Creutzfeldt-Jakob a otra persona. Esto normalmente pasa en pacientes jóvenes, no es por eso si tenemos un paciente joven con deterioro cognitivo, siempre tenemos que sospechar esto si es de muy corta evolución. Ahora, ya habíamos visto que teníamos alteraciones también en el lenguaje. Entonces vamos a ver cuáles son los síndromes afásicos. Les había dicho que cuando teníamos alteraciones de lenguaje, eso se denominaba afasia. Entonces, hay ciertos requisitos que nosotros tenemos que valorar en esta afasia para determinar si el paciente tiene una afasia de algún tipo en específico. Lo que nosotros revisamos es si es fluente cuando está hablando, si comprende lo que habla y si logra repetir. Entonces vamos a ir a esta tablita para que veamos qué es qué, ¿no? Entonces, tipos de afasia. El paciente no es fluente cuando habla, ok, nos vamos a ir de este lado, ¿no? El paciente no comprende, el paciente no repite, tiene una afasia global, o sea, una afasia completa. No entiende no entiende ni repite. Sería un paciente que tendría un infarto muy extenso en su cara lateral del cerebro que comprometió el área de Wernicke y el área de Broca. Ya después veremos que el área de Broca no es un área particularmente que digamos como tal exista. O sea, el área de Broca, más que un área de Broca, son circuitos de conexión de sustancia blanca, de tractos que llevan esta información y que se unen a otros tractos para generar esta situación compleja que es el lenguaje. El lenguaje tiene varias vías, digamos una vía dorsal, que es la vía fonológica, y la vía semántica, que es la vía inferior que va hacia el lóbulo temporal. Pero eso tiene hay muchos estudiantes de lenguaje, justo que revisan ya con el conectoma y con esto de la resonancia magnética funcional y muchas de estas cosas que han denominado que el lenguaje todavía es mucho más complejo que solo decir que hay un área de Wernicke y de Broca, ¿ok? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene un lenguaje no fluente, que no comprende, pero que repite, puede tener algo que se llama una afasia transcortical mixta. Y aquí es porque se lesiona alguna parte de este tracto que se llama fascículo arqueado. El fascículo arqueado y otro que se llama fascículo longitudinal superior tienen un involucro muy importante en justo la función, digamos, del lenguaje. Si el paciente tiene una afasia que es no fluente, que comprende,
y que repite, tiene una transcortical motora. Si no repitiera, el paciente tenía una afasia de Broca. ¿Por qué? El paciente no es fluente, o sea, es torpe su habla. Comprende, ¿por qué? Porque no se afectó el área de la comprensión del lenguaje, pero y no repite. Eso es algo bien característico del paciente que tiene una afasia de Broca. Tal vez yo no les voy a preguntar las transcorticales motoras, transcorticales sensitivas, pero por lo menos la global y la de Wernicke y de Broca sí es bien importante que se acuerden de esas, ¿ok? Ahora, por el otro lado, tenemos un paciente que tiene fluencia en el lenguaje, comprende y repite, tiene una anomia una afasia anómica, lo que quiere decir que no se acuerda de las palabras, ¿ok? Pero él comprende y repite muy bien el lenguaje, solo que como que su archivero de palabras se le fue. Entonces el paciente tiene esta capacidad de describirte para qué sirve el objeto que estás agarrando, pero no te dice cómo se llama. Es como si le hubieran borrado su banco de palabras. Un paciente, por ejemplo, que tenga fluencia en el lenguaje, que comprenda, pero que no repita, tiene una afasia de conducción. Un paciente que tenga fluencia conservada, pero que no comprenda y que no repita, es un paciente que va a tener una afasia de Wernicke. Y el paciente que tenga fluencia en el lenguaje, que no comprenda, pero que repita, va a tener una transcortical sensitiva. Estos son todos los tipos de afasias que hay. Como pueden ver, no es nada más afasia sensitiva, afasia motora y afasia global. Es mucho más importante y eso a qué obedece a la gran complejidad que tienen los mecanismos anatómicos del lenguaje. Yo no les voy a pedir que se acuerden de todas porque realmente eso no tiene una función importante para ustedes como médicos de primer nivel, pero sí me importaría que supieran por lo menos identificar la afasia de Wernicke, de Broca y la global, ¿sale? Yo voy a tratar cuando me ponga de acuerdo con los médicos que están dando también neuro, cuando hagamos el examen colegiado, que obviamente busquemos hacer preguntas que verdaderamente evalúen su conocimiento neurológico y no solo de exquisiteces, porque eso no es eso no es lo importante. Lo importante es que ustedes se acuerdan de lo más importante de neuro, no que se acuerden de todo. Y el que quiera hacer la especialidad después, pues lo sabrá mucho mejor, ¿no? Ahora, ya habíamos visto que el nervio óptico, ya entrando a los nervios craneales, también le revisábamos varias cosas y vamos a ver ahora cuáles son las alteraciones que pueden presentar estos pacientes. Ya habíamos visto que revisábamos la agudeza visual, la percepción cromática con estas tablas de Ishihara, la campimetría por confrontación, en la que les decía que nos tapábamos los ojos enfrente del paciente y que le hacíamos la fundoscopía para que nosotros viéramos esta imagen donde alcanzamos a ver esta estructura que es la papila, que es justo el área donde penetra el nervio óptico y es la única área ciega que tiene nuestro ojo, ¿ok? Porque ahí es por donde penetran las fibras. La mácula, que es este punto negro que se ve ahí, que es nuestro punto de mayor percepción visual, y que la retina se encuentre bien aplicada, que no se vea despegada y que los vasos tengan una buena relación entre venas y arterias, que no se vean tortuosas, que no se vean engordadas, que no haya cruces vasculares. Todo eso ustedes ya lo van a ver cuando vean con mucho más detenimiento oftalmología, ¿sale? Entonces, dentro de los síndromes de afectación de la vía visual, nosotros ponemos describir estos síndromes, que es algo que seguramente ya han escuchado alguna vez, esto de amaurosis, que tenga una hemianopsia bitemporal, hemianopsia homónima, hemianopsia heterónima, cuadrantanopsia superior, cuadrantanopsia inferior, etcétera, etcétera. Entonces, ahora con este diagrama les voy a explicar cómo es que se dan cada una de estas, porque esto es algo que muy probablemente les vamos a preguntar en los exámenes. Nosotros tenemos nuestros dos ojitos, ¿no? Imagínate que este es el lado izquierdo, este es el lado derecho del paciente. Nosotros, nuestro ojo es circular, ¿ok? Y nuestra retina tiene, por delante de nuestra retina tenemos ciertos espejos, ¿ok? Que es nuestro cristalino y nuestra pupila. Acuérdense que nuestros ojos no ven derecho, ven al revés. Las imágenes están invertidas. Nuestro cerebro es el que hace toda la conversión para que nosotros podamos ver como vemos. Realmente lo que ven nuestros ojos es como si estuviéramos de cabeza, ¿ok? Entonces, si tenemos un ojo izquierdo de este lado
nuestra retina se va a dividir en dos partes, en una porción nasal y en una porción temporal. Nasal porque está más pegada a la nariz y temporal porque está pegada hacia nuestro lóbulo temporal o hacia nuestro músculo temporal. Entonces, nuestra retina nasal va a ver nuestro campo temporal, ¿ok? Porque es cruzado. Lo que ve en esta parte de nuestro ojo es lo que va allá y lo que ve esta parte de nuestro ojo es lo que está allá. Vemos cruzado, por eso ven esta imagen que es una cruz. Entonces, cuando yo hable de que tengo una lesión en mi retina nasal, donde voy a tener el problema, ¿dónde es? En mi percepción temporal, ¿ok? No voy a ver esta parte. Nuestra retina inferior va a ver el campo superior y nuestra retina superior va a ver el campo inferior, ¿no? Porque acuérdense que esto es un círculo, una esfera. Una vez dicho esto, vamos a ver dentro de todo digamos, la vía para llegar a la visión, tenemos varias estructuras que hay que recordar, ¿ok? Hay que acordarnos que tenemos el ojo donde está nuestra retina, ¿no? Después sigue nuestro nervio óptico. Después sigue otra estructura que se llama el quiasma óptico. Del quiasma óptico va a seguir algo que se llama el tracto óptico. Del tracto óptico vamos a llegar a una estructura en el tálamo que se llama cuerpo geniculado, ¿qué? ¿Lateral o medial? Lateral. Exactamente. Y después de nuestro cuerpo geniculado van a salir dos asas importantes. Una asa temporal o una radiación óptica temporal y una radiación óptica parietal, ¿no? Y eso todo va a llegar a la corteza calcarina o pericalcarina, que es el área 19 de Brodmann, ¿no? Bueno, el área 17 y después 18 y 19. ¿Estamos claros? Sí, sí, sí voy, porque esto sí tiene que quedar bien claro, porque esto aquí todo el mundo se hace unas bolas increíbles. Entonces necesito que me pongan mucha atención. Entonces, ahora que ya vimos toda la vía visual, lo que vamos a hacer es cuáles son las alteraciones que podemos tener en estas vías, porque esto sí es bien importante para el diagnóstico neurológico. Si yo tengo como en la A una sección completa del nervio óptico, ¿qué es lo que voy a tener? A esto no le hagan mucho caso. Si yo le corto el nervio óptico aquí al paciente, ¿qué es lo que voy a tener? Pues no va a haber de ese lado. Exactamente, voy a tener una maurosis de qué lado? Izquierda, ¿no? Porque ya nada de esa retina va a pasar, ¿ok? Que no es lo mismo si yo genero una lesión aquí, a la mitad. Una cosa importante, cuando yo estoy hablando de las fibras de nuestra retina, todas las fibras de mi retina temporal van a pasar ipsilaterales, o sea, del mismo lugar, pero la retina nasal se va a cruzar en el quiasma, ¿ok? Todas las fibras que vienen de este lado, que son de mi retina nasal, se van a cruzar en el quiasma óptico y otras se van a ir hacia atrás. Lo que quiere decir que mi cerebro va a ver, digamos, mezclado, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo es que se da todo este proceso. Entonces, si yo tengo una lesión aquí a la mitad, que es una lesión en el quiasma, donde se cruzan mis retinas nasales, ¿qué es lo que no va a ver mi paciente? La de la retina nasal de los dos lados. Ok, pero ¿cuáles son los campos que no va a ver el paciente? Sí se van a lesionar las dos retinas nasales, estoy completamente de acuerdo, pero ¿qué es lo que no va a ver el paciente? El campo temporal. Exactamente, entonces el paciente va a ver como un caballito de los que van en Central Park, así. A eso es a lo que le llaman hemianopsia bitemporal, porque se pierden los dos campos temporales, o hemianopsia heterónima. ¿Cuál es la enfermedad? De las pocas enfermedades que pueden dar eso, es que hay una enfermedad en la región celar, o sea, un adenoma hipoficiario, que esté apachurrando esta área para que el quiasma tenga una compresión de abajo hacia arriba y pierda estas capacidades. Por lo tanto, el paciente va a tener este déficit campimétrico. Lo que ustedes ven en negro es lo que no funciona. Entonces, ¿qué tiene? No ve ninguno de sus campos temporales. El paciente ve así.
Entonces, ¿qué tiene este paciente cuando está en la clínica? Choca contra todo, se estrella contra los carros porque no los ve, choca contra la pared, en el metro va caminando y no ve a la gente y la golpea con el hombro. Esa es la queja que pueden tener los pacientes. Muchas veces pueden decir, ay, no, es que es una mujer y se la vive chocando el carro. Si eso pasa, no tomen en consideración que es porque la mujer es torpe y no sabe manejar. Puede tener una enfermedad como un adenoma hipoficiario, que inclusive es la enfermedad de lo más común que hay en el sistema nervioso central y que es una patología de mujeres. Entonces, pueden ser cosas tan así, tan incipientes, que eso les puede dar el diagnóstico. Desgraciadamente en la medicina o en la biología, si eso no conoce, digamos, el lenguaje inclusivo. Hay enfermedades que son de hombres y hay enfermedades que son de mujeres. A las mujeres les dan enfermedades autoinmunes y a los hombres nos dan traumas y nos morimos por imbéciles. Por eso nos morimos los hombres. Es más probable que un hombre se muera estrellándose en un lado que una mujer. Y eso es porque nosotros no somos muy hábiles, somos muy cavernícolas. Los hombres somos muy primitivos. Las mujeres son mucho más avanzadas en nosotros en esos aspectos. Obviamente en todos lados hay excepciones, pero la regla es que las mujeres sean mucho más metódicas, sean mucho más ordenadas que nosotros que somos un desastre. Es la verdad. Y las mujeres siempre van a tender más a tener patologías de índole autoinmune. Ahora, ya vimos cuáles son las dos primeras alteraciones que podemos encontrar. Una, un daño directo en la retina o en el nervio que nos puede llevar a la maurosis de ese ojo. Una lesión en el quiasma que nos puede llevar a esta hemianopsia heterónima o hemianopsia bitemporal. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una lesión, por ejemplo, en mi radiación, en mi tracto óptico del lado derecho? Yo sé que mi retina temporal va a pasar por aquí, pero parte de mi retina nasal que ya se cruzó va a pasar acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Si tengo una afectación en esta radiación óptica, en este tracto óptico, voy a perder mi campo nasal, mi retina nasal de este lado y mi retina temporal del otro, ¿no? Entonces voy a tener una pérdida de mi campo temporal y de mi campo nasal. ¿Sí queda entendido? Entonces, vamos a tener una alteración como esta. Del ojo izquierdo vamos a tener la afectación temporal y del ojo derecho vamos a tener la afectación nasal. Por lo tanto, vamos a tener algo que se llama hemianopsia homónima. ¿Sí se entiende bien? Entonces, estos pacientes que tienen una lesión en el tracto óptico y en el cuerpo geniculado van a presentar estos déficits. No me voy a meter mucho en estos que son mezclados porque les voy a hacer unas pelotas impresionantes. Entonces, lo que quiero es nada más que se sepan los déficits básicos, ¿ok? Después, aquí vamos a ver que hay una porción temporal de la radiación óptica y una radiación parietal, ¿no? Si yo les había dicho que todo ve al revés, la parietal se encuentra arriba. Entonces, ¿qué campo va a haber? Abajo. Inferior. Exacto, el campo inferior y el campo temporal va a ver la parte superior, ¿no? O va a ir con esa retina. Entonces, si yo tengo una lesión aquí en el E, por ejemplo, voy a tener una lesión de mi retina superior, ¿no? Porque habíamos quedado que estaban al revés. Entonces, si yo tengo una lesión en mi campo temporal, voy a tener una lesión de mi retina superior, ¿no? Entonces, ¿qué no voy a ver? La parte inferior. Entonces, mi déficit va a ser inferior, ¿no? Entonces, el paciente, ¿qué es lo que no va a tener? Va a tener algo que se llama cuadrantanopsia. Cuadrantanopsia, ¿por qué? Porque acuérdense que si tenemos la lesión del lado izquierdo, pues el paciente va a tener la lesión justo en los campos inferiores, que es donde pasan estas porciones. Acuérdense que es como si fuera una hemianopsia homónima, pero aquí ya se dividiría en retina superior y retina inferior. Entonces, como se lesionó la retina inferior, ¿qué es lo que voy a perder? Perdón, la retina superior, ¿qué es lo que voy a perder? Mi campo visual inferior. Entonces,
en lugar de tener un déficit que sea la mitad del ojo, va a ser un cuarto del ojo. A eso se le llama cuadrantanopsia. Entonces, a esto se le llamaría cuadrantanopsia temporal del lado izquierdo, ¿no? Del lado derecho, perdón, del lado derecho, porque estamos justo, la afectación está del lado derecho. Acuérdense que todo es cruzado. Si yo tengo una afectación posterior, todo va a ser del lado contralateral a donde está la lesión para que ustedes no se les olvide. Entonces, si tenemos una lesión en la radiación temporal o la inferior, el paciente va a ver, digamos, la porción inferior del campo visual, por lo tanto va a tener una cuadrantanopsia inferior. Y si yo tengo una afectación de la radiación óptica parietal, el paciente va a tener una cuadrantanopsia superior. ¿Sí se entiende? ¿Todos claros? O sea, si les pongo esto en el examen, sí me van a saber contestar, porque eso es muy probable que les van a hacer esas preguntas. De todas maneras, si tienen dudas, ahorita que lo mastiquen y todo, por eso me estoy tomando un chorro de tiempo aquí, porque esto yo sé que es lo que más me enfoquea a la gente. Porque es como de, a ver, ¿cómo es que es cruzado y cruzado y cruzado y cruzado? Así es, el cerebro es un poquito complicado en ese aspecto. Ahora, si nos vamos a la última lesión, que es la que les tengo que enseñar, que es una lesión en la corteza visual, la lesión de la corteza visual lo que va a llevar es a algo que parece una hemianopsia homónima, pero ven que tiene un circulito en blanco aquí. A eso se le llama compreservación macular. ¿Por qué compreservación macular? ¿Por qué? Porque la arteria que irriga la mácula de nuestro ojo, o sea, de nuestra retina, es una arteria diferente que la que irriga el resto de la retina. Entonces, el paciente lo que va a tener es una alteración de su campo visual casi completa, pero va a ver en la parte central. A eso le llaman visión en túnel. Entonces, cuando hay una lesión en el lóbulo occipital, el paciente normalmente va a tener una preservación visual central, a lo que le llamamos visión en túnel. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Bueno. Aquí, pues simplemente es lo que nosotros le llamamos, dependiendo de dónde estén los síndromes de afección visual, nosotros lo podemos determinar como prequiasmático, quiasmático y posquiasmático, pero eso es algo de lo que ya les había platicado, ¿no? Normalmente el síndrome prequiasmático es el que va a generar amaurosis y por lo tanto va a haber una disminución de la agudeza visual y disminución de la percepción cromática, o sea, de los colores, ¿ok? El quiasmático, para no meterme en muchos rollos, en el quiasma, no es tan sencillo, así como lo que les platiqué de que el quiasma es, digamos, una hemianopsia heterónima y se queda ahí. Hay ciertas fibras que cruzan dependiendo de en qué parte del quiasma digamos, se crucen, es la afectación que podemos tener, porque no todas las fibras cruzan en el mismo punto. Aquí, por ejemplo, tenemos una que se llama la rodilla de Willebrand, que nos genera afectaciones visuales diferentes. No me voy a meter en eso porque eso ya es una situación mucho más compleja que realmente rebasa los datos de esta clase, pero es importante nada más que se acuerden que los deterioros visuales de los pacientes con un síndrome quiasmático es que es heterónimo o bitemporal, ¿vale? Y el posquiasmático ya sería el que involucre ya sean las radiaciones, los tractos, el cuerpo geniculado o la corteza, digamos, calcarina, ¿no? Ahora, hay otra cosa que también nosotros podemos ver en los ojos haciendo, digamos, viendo, digamos, el fondo de ojo. Es este síndrome que se llama síndrome de hipertensión intracraneal. Este es bien importante, es uno de los síndromes más importantes que, bueno, al menos para mi especialidad, que es la neurocirugía, es algo que nosotros tenemos que tener súper en claro. ¿Por qué? Porque esto es lo que determina si tengo que operar urgentemente un paciente o no. ¿Ok? Entonces, el síndrome de hipertensión intracraneal, acuérdense que un síndrome es el conjunto de signos y síntomas que pueden obedecer a distintas patologías, ¿no?
según yo lo que recuerdo de mi clase de semiología. Este síndrome se determina por que hay cefalea, o sea, dolor de cabeza, que tiene características de ser expansiva, o sea, que aumenta, puede llegar a ser muy intensa, aumenta cuando nosotros hacemos valsalva o pujamos y aumenta cuando tenemos cambios de posición. Este síndrome puede acompañarse de náusea y vómito en proyectil y algo bien, bien importante es que tienen papiledema, o sea, la papila, como la ven aquí, esta es una papila normal. Aquí vemos un papiledema grado 1 en el que se empieza como a borrar un poquito. Aquí un papiledema grado 2 en el que ya no podemos determinar muy bien cómo es que se ve el borde de esta papila. Aquí pueden ver que todavía hay ciertos bordes claros. Aquí ya no se alcanzan a ver tanto. Aquí ya tenemos hasta hemorragias. Aquí ya no se alcanza a ver nada y aquí ya está completamente borrada. El papiledema es un dato que nosotros podemos encontrar en los pacientes con hipertensión intracraneana, pero es importante que también sepan que el papiledema no se da luego, toma tiempo. Entonces, esos no son los primeros datos que ustedes van a tener en un paciente con hipertensión intracraneal. Van a tener algo que se llama tríada de Cushing. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha leído algo acerca de la tríada de Cushing? ¿O el doctor Manzano les mencionó alguna vez algo de la tríada de Cushing? Bueno, la tríada de Cushing son datos que ustedes pueden encontrar en la telemetría cuando ustedes están valorando un paciente, en el cual el paciente, y estos son los datos más tempranos que van a encontrar en un paciente con hipertensión intracraneana, dentro de las primeras 24 horas es que el paciente tenga deterioro del patrón ventilatorio, que el paciente tenga hipertensión y que el paciente tenga bradicardia. Esos son tres datos que si el paciente las está presentando, ustedes tienen que ir corriendo a un hospital donde haya neurocirugía para que al paciente le hagan una cirugía de urgencia. Estos son los pacientes que verdaderamente se les pueden morir en urgencia si no lo logran detectar. Y es por eso que es bien importante ver el fondo de ojo de los pacientes. Nada de que, ay, ya sí se lo vi. Y le pongan, ay, sí le vi y no tiene papiledema. Porque eso sí puede significar la vida de una persona. Doctor, ¿a qué se refiere con lo de deterioro del patrón ventilatorio? El deterioro del patrón ventilatorio pueden ser muy variables. Puede tener ya después veremos un poquito más en lo de deterioro rostrocaudal, los tipos de respiraciones, pero puede tener una respiración completamente asíncrona, puede tener una que se le denomina de Cheyne-Stokes, puede tener una respiración apneústica, o sea, pueden ser muchos patrones ventilatorios, pero el chiste es que ustedes vean que la coordinación ventilatoria no es la adecuada. Se ve que está respirando raro, para que me entiendan. Si ves que está respirando raro, tiene hipertensión y está bradicárdico, búscale una bola gigante en la cabeza. Y te puedo apostar que en el 80% de los casos el paciente va a tener una pelota, un hematoma o lo que quieras, pero va a tener algo que va a requerir que lo operemos urgentemente. Sobre todo si ustedes tienen este contexto de un paciente que ha tenido cefalea crónica, de los pacientes que su familiar les ha dicho, no, es que ya he ido como 50 veces al médico porque le duele la cabeza y le duele la cabeza y solo le dan paracetamol, o el paciente el que estaba de mamadina ahí en el gimnasio, cargó una pesa y tuvo un dolor intenso en la cabeza, como un estallido y se desmayó. O el paciente que iba en la motocicleta, iba con su casco chafa, como los que estuvieron ahorita en Cuernavaca, se estrellaron contra un camión y el vato llegó al hospital todo policontundido y traía anisocoria de un ojo. Esos son datos ya de que un paciente, bueno, una anisocoria ya es un dato de una herniación cerebral, que obviamente ese paciente si no entra a quirófano se muere. Pero lo primero que ustedes van a encontrar en un paciente y lo primero que tienen que ustedes poner como clínicos, como médicos de primer contacto es, este paciente tiene un síndrome de hipertensión intracraneal. Si tiene un síndrome de hipertensión intracraneal, ustedes están obligados a pedirle una tomografía simple de cráneo para determinar que el paciente no tenga una patología que lo pueda matar, como le pasó a Derek Shepard y por lo que se murió. Derek Shepard se murió porque no le hicieron un ataque a tiempo.
Si se quieren acordar de ese ejemplo, Derek Shepard es el perfecto ejemplo. Digo, obviamente yo sé que tal vez los hombres no conozcan a Derek Shepard, pero la gran mayoría de las mujeres saben de quién estoy hablando. Exacto, Rip McDreamy. Entonces, siempre que tengan la duda de que un paciente pueda tener un síndrome de hipertensión intracraneal, les juro que nunca se van a arrepentir de pedirle la tomografía, pero sí se van a arrepentir de no habérsela pedido. Entonces, mejor regálenle su TAC a la persona a que no se la den y el paciente se les muera. Porque estos pacientes se deterioran en minutos, en cuestión de segundos, el paciente puede estar despierto, empieza a deteriorar el estado de despierto, se pone estuporoso, les hace pupila y se les muere así. Ahora, ya que vimos el segundo nervio craneal, en el primer nervio craneal realmente no le ponemos como gran atención porque la única alteración que podríamos encontrar es que el paciente tenga anosmia, o sea que no huela bien, y ahí lo pondría como síndrome de alteración del primer nervio craneal. Y ya ustedes ya determinarían de qué tipo de anosmia, tipo hiposmia, cacosmia, que también puede existir, en el que los pacientes perciben olores muy desagradables. Literal se llama cacosmia porque les huele a caca, literal. Entonces, el paciente que tiene cacosmia muchas veces es secundario a crisis convulsivas que se dan en la porción mesial del lóbulo temporal, y esos son las crisis convulsivas que ellos tienen. Bueno, las crisis epilépticas que ellos tienen. Se les llaman crisis uncinadas. Eso cuando ya vean la clase de epilepsia con una compañera mía que quiero mucho, que es una excelente neuróloga, le pedí que les dé esa clase a ustedes, es una de las últimas clases del curso, ella les va a dar esa parte de epilepsia, ¿sale? Entonces, para cuando ya vayamos a revisar los siguientes nervios craneales, que es el oculomotor, el troclear y el abductor, que son los que les dije que se revisaban juntos, nosotros podemos hacer todas estas cosas. La mirada primaria, que ver que los ojos no estén desviados, un test que se llama de Hirschberg, que ese no tiene mayor cosa que les tenga que explicar, el cover, uncover o cross cover, en el cual le llaman pantalleo, que es justo que nosotros tapemos un ojo para ver si es que hay una desviación cuando se tapa un ojo o cuando se tape el otro ojo. El paciente pueda realizar seguimiento con los ojos, las metrías y las sacadas, que son estas, digamos, movimientos conjugados rápidos de los pacientes, los optoquinéticos, que esos se revisan con unas tablas especiales, que es justo que ustedes le pongan al paciente, como pueden ponerle inclusive un código de barras, hay una aplicación que se puede utilizar para checar los optoquinéticos, en el cual le ponen como un código de barras o les pueden poner simplemente un texto al paciente y pasarlo muy rápido y el paciente va a tener unos movimientos como si fueran, como si fueran un nistagmus, pero eso es justo porque el paciente está tratando de enfocar las letras lo más rápido posible y eso se le llaman optoquinéticos. Les podemos hacer otras pruebas que son las oculocefálicos y oculovestibulares, que esos, si me da tiempo, también se los voy a poder enseñar en una exploración de un paciente con muerte cerebral, y los reflejos de la pupila, ¿sale? Aquí les estoy enseñando justo estos diagramas. Este es el que les digo del cover on cover, en el cual pues pueden ver, por ejemplo, que aquí tenemos estos ojos que en una posición neutra, en la posición neutra están normales, pero si yo le hago el cover al paciente, ¿qué es lo que tiene? Se va a demostrar que el paciente tiene una debilidad importante del recto lateral y por eso el paciente hace esta como que se le jale el ojo, ¿no? Aquí este diagramito es muy bueno nada más para que se acuerden de cuáles son los nervios craneales que inervan cada tipo de músculo, el recto superior por el tercero, el recto inferior por el tercero, el recto medial por el tercero, el oblicuo superior por el cuarto y el recto lateral por el sexto, ¿sale? Y aquí están viendo un poquito de justo lo que nosotros podemos ver en los pacientes cuando estamos revisando algo que se llama el test de Hirschberg. El test de Hirschberg lo que habla es que nosotros les pongamos a un paciente una luz, un foco lumínico, y lo que idealmente tiene que pasar si los ojos no tienen desviaciones es que este reflejo lumínico caiga en el centro de la pupila. Si ustedes ven, aquí podemos ver que este ojo está discretamente hacia exterior, digámoslo así, y en el test de Hirschberg, aquí están encontrando que el paciente, este reflejo lumínico está cayendo hacia el borde y aquí cada vez se sale más de la pupila. Esto de lo que está hablando es de que el paciente tiene un estrabismo. Quiere decir
que uno de sus músculos no está funcionando adecuadamente y se está jalando hacia adentro su ojo, y es por eso que este reflejo está cayendo afuera de la pupila. Estos son pruebas que hacen mucho los oftalmólogos justo para determinar si es que hay alguna debilidad de algún músculo en particular y por lo tanto de algún nervio craneal en particular. Obviamente, ya les voy a enseñar después cuando les enseñe las exploraciones neurológicas de algunos pacientes, cómo hay pacientes que la neta, o sea, es imposible que digan que no tiene una desviación del ojo si el ojo lo tiene completamente así, ¿no? Todo desviado. O sea, son cosas que son obvias. Si ustedes las ven, dicen, no sé qué tenga este vato, pero tiene algo mal, el ojo está hacia adentro, ¿no? Eso de ser visco y virol o como le quieran decir, eso no es algo para burlarse de alguien, es porque neta tiene un problema. Entonces siempre investiguen eso, porque eso puede obedecer a un problema neurológico. Hay todas las alteraciones que ustedes pueden encontrar en el movimiento de los ojos, es una alteración de los movimientos oculares, y así es como se pone, síndrome de alteración de los movimientos oculares. Hay una cosa que puede ser un poco complicada porque nosotros tenemos un control supranuclear, o sea, por arriba de los núcleos de los nervios craneales, y algo que se llama infranuclear. Entonces, para que ustedes lo determinen es un poquito complicado porque tenemos justo un control cortical del movimiento ocular, digamos, esta vía supranuclear que va a llegar a los núcleos de los nervios craneales, y vamos a tener un infranuclear que es la que va directamente al músculo. Si es supranuclear, lo que más se va a afectar es la mirada conjugada, el hecho de la coordinación que hay entre los dos ojos. Por ejemplo, pueden ver este paciente que está viendo hacia su extrema izquierda, en este paciente particular, y pueden ver cómo es que los ojos no van al mismo lugar. Eso cualquiera lo puede decir y pueden decir, miren, no sé qué tenga, pero tienen un síndrome de alteración de los movimientos oculares, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una parálisis supranuclear. Cuando ve hacia arriba, lo que quiere decir que el paciente no puede ver hacia arriba, tiene unas grandes pupilas porque tienen algo que se llama disociación luz cercanía, y tiene una cosa que se llama signo de Collier, que es la retracción. Eso se da, por ejemplo, en unos pacientes que pueden tener un síndrome que se llama síndrome si es el Parima. Y este síndrome da, por ejemplo, en pacientes que tienen afectación del tectum del mesencéfalo por lesiones que estén en la glándula pineal, que sean tan grandes, aplasten el tectum, y estos pacientes tienen esta limitación o síndrome de Parinot, ¿no? Aquí, por ejemplo, una alteración que se encuentra entre los núcleos. Aquí también lo que vamos a encontrar, por ejemplo, uno de los datos que vamos a encontrar es que aquí la mirada va a estar conjugada. O sea, que a pesar de que haya una lesión, siempre los ojos van a ir para el mismo lugar, aunque vayan medio chuecos, pero van para el mismo lugar. A diferencia de este paciente que va a tener afectación de la mirada conjugada, lo que quiere decir que la intercomunicación entre los dos ojos para que vayan al mismo lugar se va a perder. O sea, aquí se da normalmente por la afectación algo que se llama fascículo longitudinal medial, que es una estructura que interconecta todos los nervios de los núcleos, de todos los núcleos de los nervios que movilizan los ojos. Entonces pueden ver en este paciente que tiene justo esa disociación y que la mirada se desconjuga. Por ejemplo, este paciente tiene una mirada que va un ojo hacia un lado y el otro hacia el otro. Entonces, eso quiere decir que el paciente tiene una desconjugación de la mirada, y eso es algo que se determina para decir que es internuclear o infranuclear, ¿sale? Que es ya una afectación particularmente del núcleo del nervio o digamos, esta intercomunicación entre los núcleos. Y eso es a lo que nosotros le llamamos síndrome de alteración de los movimientos oculares. Yo, la verdad es que esto de, por ejemplo, si es infranuclear, supranuclear, todo eso ya es algo tal vez muy fino, pero quiero que lo sepan, para que sepan que dentro de las alteraciones hay una que va a obedecer a la alteración de la comunicación de la corteza con los núcleos, otra que va a ser en el núcleo y otra que va a ser del núcleo al músculo, y ese es el infranuclear. Este es el internuclear, que les decía que es por afección de esta situación que interconecta y por eso se va a desconjugar la mirada, y este es el infranuclear, que aquí ya va a ser un déficit particular de un nervio. Aquí ustedes van a encontrar característicamente que hay una
afectación de ese nervio, no tanto de la conjugación entre los nervios, de la comunicación entre los nervios, sino del nervio en particular. Por ejemplo, ustedes aquí lo que están viendo es una paciente que tiene una afectación importante del tercer nervio craneal. Pueden ver que este ojo justo está jalado, se jala bien cañón hacia afuera. ¿Por qué? Porque este ojo, acuérdense que cuando nosotros perdemos la función del tercero, ¿cuál es el que va a jalar más? El sexto. ¿Y el sexto hacia dónde jala? Hacia afuera. Entonces el ojo se le va a ir para afuera, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar cuando la paciente quiera voltear hacia el otro lado? Ahí nosotros lo que tendríamos que tener es que el ojo debería de venirse para acá. Pero como tiene una debilidad del recto medial, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no va a poder mover el ojo hacia allá. ¿Qué es lo que va a pasar si yo quiero mantener el ojo en una posición central? Pues este paciente no va a poder mover ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque también tiene afectación del recto superior y del recto inferior. Se ve que este paciente tiene la mitad del ojo cerrado. ¿Por qué tiene la mitad del ojo cerrado? Porque habíamos quedado que él, que abre el párpado, el elevador del párpado, a cargo de quién está, del tercer nervio craneal, entonces va a tener una ptosis. Entonces, así es como ustedes pueden determinar directamente cómo está esta afectación en esta paciente y ustedes pueden decir, miren, yo no sé si es Chan, es Juana, qué le pasó a su nervio, pero sé que tiene una afectación del tercer nervio craneal porque tiene ptosis, tiene imposibilidad para mover el ojo y tiene una desviación del ojo hacia afuera, ¿no? Esas son las cosas que ustedes tienen que aprender clínicamente para decir, ok, tiene un síndrome de alteración de los movimientos oculares del tercer nervio craneal, ¿no? Y aquí hay otra patología que puede mezclar el núcleo con la infranuclear, en la cual también tienen afectación, por ejemplo, como la miastenia gravis, en la cual va a haber una afectación directamente, digamos, por la producción de autoanticuerpos que bloquean los receptores de acetilcolina y los pacientes empiezan a tener una debilidad progresiva en el transcurso del día, ¿no? Porque se van agotando estos músculos. Aquí datos, por ejemplo, de un paciente que tiene ptosis, un paciente que tiene un tercero, ¿no? Que se le salió todo el ojo para allá. Este paciente, por ejemplo, que tiene una afectación del sexto porque tiene el ojo hacia adentro. Este paciente que a pesar de que tiene los ojitos, ven que este se va hacia abajo. O sea, todas esas afectaciones tienen que ser reportadas para que ustedes determinen eso. Dependiendo de dónde ustedes encuentren la afectación, si encuentran una afectación internuclear, ¿ustedes dónde dirían que está la lesión? Ya casi acabamos la clase, ¿eh? Digo, no vamos a acabar ni de chiste, pero mañana terminamos. Ok, si yo tengo una afectación internuclear, o sea, mis ojos, uno está de vacaciones y el otro está para el otro lado. Los dos están viendo así, wow, como camaleón, ¿no? Uno ve una cosa y el otro ve otra cosa. ¿Dónde dirían que está la lesión? ¿En el tercer nervio? No necesariamente, ¿por qué estaría solo en el tercer nervio? Estoy diciendo que están disociados los ojos. Uno se mueve para un lado y el otro se mueve para el otro. No porque tenga una afectación del tercer nervio craneal, sino por la intercomunicación entre sus núcleos. ¿A eso qué le llamaríamos? Justo lo vimos en donde les puse mirada desconjugada. ¿No es como la mirada desconjugada? Exacto, ¿y eso dónde se daría? Si yo tuviera una lesión, ¿dónde se daría la mirada desconjugada? Internuclear. Internuclear, ¿y dónde están los núcleos? Fascículo longitudinal medial. ¿Y dónde está el fascículo longitudinal medial? ¿En qué parte del cerebro? Bueno, ¿en qué parte del encéfalo? Les doy tres opciones, en la médula espinal, en el tallo cerebral o en el cerebro. En el tallo. Exactamente. Entonces, si ustedes tienen un paciente que llegue con algo que se llama justo esta disfunción del fascículo longitudinal medial que se llama oftalmoplegia internuclear, que es que esté desconjugada la mirada y todo esto, ¿dónde dirían que está la lesión? Pues en el tallo cerebral. Si está en el tallo cerebral,
pues ya están obligados a pedirle una resonancia magnética para buscar qué carajos está pasando en el tallo. Pero ustedes ya tienen una forma de localizarlo, con el simple hecho de que haya venido viendo de un lado una cosa y del otro lado otra. Ya de entrada con eso, si ustedes logran ese raciocinio de decir, este paciente tiene algo raro en el tallo, no manchen, ya con eso yo gané todo este curso. Y el hecho de que, por eso les digo que neuro es tan bonito, porque neuro es tan padre que ustedes con una simple cosa de la exploración neurológica, ustedes pueden diagnosticar una patología en el tallo, no pueden saber cuál es la etiología porque todavía no han hecho toda la indagación, pero pueden decir, mira, yo no sé qué tenga este vato, pero de que tiene algo raro en el tallo, lo tiene. Y qué padre se va a sentir cuando digan, soy el médico de urgencias, le pedí una resonancia magnética y le encontré un infarto en el tallo cerebral. Madres, van a decir, no, este vato o esta dama, ni respetos. ¿Por qué? Porque lo que menos saben los médicos de medicina en México es de neuro. Se los prometo. De la materia en la que más déficit hay en México es de neuro. Porque todo el mundo le hace el feo a neuro porque no le entiende. Yo espero que con la sarta de babosadas que les digo, entiendan lo que les estoy diciendo. Hasta ahorita vamos bien. Sí, doctor, está muy complicado. No, pues yo sé que está muy complicado, por eso no hay tantos neuros. Miren, es por eso que es bien importante saber neuranato. Si ustedes conocen neuranato, se van a acordar muy bien de las cosas. Obviamente, es también un poquito complicado que se acuerden de tantas cosas de la neuro, y es por eso que cada ratito les estoy dando cosas de anato, como entre líneas, para que se acuerden. Porque esto es conocimiento que tienen que tener súper fresco para entender neuro. La neuro y la neuranato están casadas. Si ustedes no se acuerdan de la neuranato, es difícil que se vayan a aprender un síndrome neurológico, porque van a decir, ok, ¿y eso qué? ¿No? Entonces, voy a tratarles como de dar las bases neuroanatómicas de todo lo que estamos viendo para que ustedes se acuerden de los síndromes y así sea más fácil para ustedes, pues, terminar entendiendo las cosas. De todas maneras, todo está grabado para que lo vuelvan a repetir una y otra vez para que entiendan. Perdón si voy muy rápido, de hecho, ahorita estoy tratando de ir lo más lento posible para que pues estén entendiendo porque estas son las bases de todo el curso. Ya después me voy a tener que ir mucho más rápido porque me piden que les cubra así un curso de 5 años en pocos meses. ¿Dudas de lo que vimos ahorita? También yo ya estoy medio Una encefalópata. duda, yo tengo una duda, Dime. doctor. Se va a ya, sobre cómo se diferencia una alteración supranuclear a una infranuclear. O sea, la internuclear de las otras, pues es que va a estar la mirada desconjugada, pero la supranuclear y la infranuclear. La infranuclear, cuando tienes tú una afectación de, digamos, de la conexión entre el núcleo al nervio, eso al músculo, o sea, una afectación del nervio, siempre eso te va a dar una clínica, o sea, siempre va a haber una parálisis de algún músculo. O sea, tú siempre vas a tener cierta desconjugación de la mirada, pero no porque haya una mala intercomunicación entre tus núcleos, sino porque un nervio va a estar paralizado, o sea, porque vas a tener parálisis de músculos. Esa creo que es la más fácil de diferenciar clínicamente porque eso te está diciendo, paciente con tosis, alteración de ciertos movimientos oculares y que tenga una pupila dilatada, pues es un tercero, no hay más. Paciente que tenga el ojo hacia afuera y hacia arriba, es un paciente que tiene un cuarto, no hay más. Y aparte te van a llegar así con la cara chueca para que compensen la altura de sus ojos. Paciente que tenga el ojo todo metido hacia adentro es un sexto, no hay más. Eso es una parálisis nuclear, eso es una parálisis infranuclear y eso está bien fácil. La supranuclear es en la que vas a tener conjugación de la mirada, pero vas a tener, digamos, algunas alteraciones para justo esta coordinación entre el cerebro y el tallo. Entonces, la visión volitiva, o sea, el hecho de que tú puedas mover los ojos hacia donde tú quieras, eso es lo que va a estar impedido, lo que va a estar complicado. Y en la internuclear es en la que tú vas a tener una desconjugación de la mirada porque no hay una comunicación entre los dos ojos. Es como si se divorciaran los ojos.
y cada uno va a querer hacer lo que quiera, porque ya no se llevan bien, en pocas palabras. Entonces un ojo va a voltear hacia un lado y el otro va a voltear hacia el otro. Lo que siempre tiene que haber en los ojos es esta armonía para que trabajen en conjunto, para que ustedes puedan ver hacia el lado del que quieren ver. O sea, esas son como las situaciones que van a determinar. Obviamente yo me estoy metiendo un poquito tal vez en algo más complejo para que sepan que es algo internuclear, algo que es infranuclear y algo que es supranuclear. Tal vez eso no lo preguntemos como tal, pero sí vamos a preguntar acerca de alteraciones, o sea, de síndromes de alteraciones de los movimientos oculares. Si les digo, llega un paciente que tiene el ojo en posición neutra, en abducción, y tiene una parálisis del cuerpo contralateral, o sea, por ejemplo, que tenga una parálisis derecha y que el ojo que esté paralizado sea el izquierdo, yo voy a decir, ok, entonces es un paciente que tiene un síndrome de Beba, ¿no? Por decirlo así, que es un problema en el tallo cerebral. Entonces, esos son el tipo de cosas que yo les preguntaré tal vez en el examen, o sea, más aplicado, ¿no? A que les pregunte cosas así de, ay, si tengo una lesión en tal lugar va a pasar esto. Puede ser, pero la mayoría lo que quiero es que el examen sea con casos clínicos, para que ustedes pues puedan poner en práctica todo ese conocimiento y se den cuenta de que se aprendieron. Obviamente no les voy a poner casos de alta complejidad de neurología, de que me hagan diagnósticos de pacientes, de diagnósticos que es uno en un trillón, ¿no? Porque eso no es lo que importa. A mí me importa mucho más que aprendan a diagnosticar, a diferenciar una cefalea peligrosa de algo que puede ser muy peligroso de algo que no es peligroso y que sepan las patologías básicas, pero lo más importante es que sepan la exploración neurológica. Eso es lo que más les voy a preguntar en el examen de entrada, la exploración neurológica, porque eso es para mí lo más importante que tienen que saber ustedes. Entonces, ya tampoco les quiero quitar más su tiempo porque ya me pasé 5 minutos del horario sagrado de las 10 de la noche. Entonces, nada más, alguna cosa más particular que tengan que haya que puntualizar para continuar mañana. No, doctor, todo bien, gracias. Perdón si ya les duele la cabeza por mi culpa. Yo sé que esto puede suceder, sucederá muchas veces y voy a tratar de hacer todo lo posible, pues ser lo más claro para que no sufran en mi materia. Lo que quiero es que la disfruten. Pues bueno, muchachos, los dejo. Buenas noches. Ya tengo como Gracias, muchas doctor. horas sin dormir, entonces los veo. Ya voy a tener más tiempo Buenas para noches, subirles todo gracias. porque por fin salí de vacaciones después de 9 meses de no tener. Entonces, les subo todo mañana tempranito, ¿sale? Sí, doctor, gracias. Deja de dormir. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Bonita noche. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches.